Dice la palabra del Señor, Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí hay un paréntesis que dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias, Señor. Adoremos por un momento. Si quiere, quédese un momento de pie. Adórele. Sea tu nombre, Señor. Aleluya, Jesús. Muchas gracias, Padre bueno, por ser tan bueno con nosotros, por derramar de tu gracia en nuestros corazones, Padre. Hemos recibido un regalo precioso, Señor, y esto es la salvación. Además de la salvación, Señor, nos has dado tu palabra para ser ministrada a nuestras vidas, la cual es para nosotros la guía, la luz, esa lámpara que ilumina nuestros pasos, la que nos da el consejo adecuado para el momento preciso. En esta hora, mi buen Dios, estamos aquí, Señor. Yo principalmente te doy gracias, Señor, porque sin merecerlo, Padre, nos tienes aquí. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias, Señor, por haber dado tu vida en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos limpios, sanos, redimidos, y nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, ha sido cambiada, dado nueva vida, la cual en esta tarde, mi Dios, te la ponemos delante del altar para que tú la recibas en ofrenda y olor fragante a ti. Gracias por la hermana, por el hermano, por el pueblo, por todos los que han venido, Señor, y aún los que no. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Gracias, gracias. Pueden tomar asiento. Nuestro hermano Isaí ofrece sus servicios para dar alguna enseñanza. Él maneja, gracias a Dios, este sistema de todo lo que es instrumentos. Así es que está cada uno de ustedes invitado para que pueda participar de estos estudios o estas enseñanzas que se van a impartir recientemente. Sería bueno que vaya pensando desde el más pequeño hasta el más grande. Si anhela tocar un instrumento, necesitamos ministros de alabanza en nuestra iglesia. Así es que, y si tiene sus instrumentos, pues mejor todavía. Luego, esto solamente lo anuncio brevemente porque estarán dando la información completa a continuación. Damos gracias al Señor. Bienvenidos, hermanos. Qué privilegio tengo de estar frente a usted. Verdaderamente le digo, y Dios lo sabe, que nuestro corazón está agradecido con Dios porque hay cosas que solo Dios las puede hacer. Y gracias por hacerlo. Gracias por esto, porque yo siempre consciente de que la gente, el pueblo viene a la iglesia y ya saben que este siervo inútil es el que predica y me siento realmente privilegiado. Así es que en esta tarde quisiera que esta carta que el apóstol Pablo dirigió a los Efesios era fundamentalmente una carta muy doctrinal, maravillosa carta. Y luego había un problema general en ese lugar. La diosa Diana, o conocida como la diosa Artemisa, estaba generando un ambiente religioso y pagano. Por lo tanto, mucha gente estaba siendo colapsada, apartada, no aceptada, porque religiosamente hablando siempre pasa eso, y no se sentían identificados ni mucho menos unidos con Cristo. Pero vemos aquí que la historia de la humanidad ha demostrado que el hombre no es capaz de crear una sociedad justa, tranquila, humana y libre. Imposible. El hombre mismo parece estar sujeto o fuera de control. Parece que ha tratado de cambiar por sí mismo y es imposible. Nadie puede cambiar por sí mismo. Tiene que haber algo que le pueda cambiar su vida. Y en este caso es Dios. Con este panorama de fondo, el apóstol Pablo nos hace una invitación a que meditemos en este precioso y maravilloso pasaje que, como ve usted, inicialmente tiene un subtítulo ahí que dice salvos por gracia. Y es que, hermanos, Efesios es una carta que el apóstol Pablo presenta tres figuras importantes y
habla de cuerpo, habla de edificio y habla de esposa. Y pudiéramos tomar un poquito en este sentido lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué somos el cuerpo de Cristo? Porque estamos unidos a Cristo. Él está en nosotros a través del mismo Espíritu Santo. Vemos entonces que ahí hay una especie de conducción, o nos conduce, nos dirige hasta las profundidades de un pesimismo de parte del hombre. Dios muchas veces nos hunde, nos reduce hasta que estamos totalmente agobiados y entregamos nuestra vida y le decimos al Señor: ahora me doy por vencido, ya me di cuenta. Y este es el éxito del cristiano cuando se declara así, porque cuando el cristiano dice: yo soy el niño bonito, el que tengo cuello con Dios, y yo vengo al evangelio porque yo quiero, no es porque me obligan. Ese es orgullo. Dios bendice grandemente y bienaventurados los que son pobres en espíritu, dice la palabra de Dios. Entonces habla de esos dos aspectos, y que somos muertos en delitos y pecados. Eso es una reducción, pero también luego nos lleva a las alturas de la gloria de Dios. Por eso dice: nos hizo sentar. O sea, estamos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Una enfermedad radical le merece una medicina radical. Y es que, hermanos, el hombre seguirá fracasando si no reconoce su condición de pecado. El hombre seguirá fracasado si no reconoce la gravedad de su condición pecaminosa. Y es por eso que quiero hablar sobre la naturaleza pecaminosa cambiada por la gracia. La naturaleza pecaminosa cambiada por la gracia. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido cambiados, transformados? Ahora somos otra cosa, y no ha sido por mi propia voluntad. Dice la palabra: no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así es que me va a decir usted: nada tengo que hacer yo. ¿Cómo no? Dos aspectos de la salvación: la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Yo puedo decir soy salvo, si Dios no quiere, no me salva. Dios puede decir: yo quiero salvarte, y si usted no quiere, no se salva. Estos son principios bíblicos. Así es que no es cuestión de que hay que ver a Dios si me salva. No. Entonces, en primer lugar, vemos que lo que somos en Cristo Jesús, lo que somos sin Cristo, separados de mí, dijo el Señor en Juan 15, 5, separados de mí, nada podéis hacer. Total, nosotros, como dice aquí en este pasaje que tomamos ya, versículo 3, 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros, oiga, se incluye el apóstol Pablo, incluye a los gentiles, incluye a todo mundo. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, tiempo pasado, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Recordemos que el apóstol Pablo aquí, o más bien dicho, Dios a través de Pablo, unió al pueblo gentil con el pueblo judío. O sea que aquí hay una pared o un muro que se quitó, desapareció, y ahora somos todos familia de Dios. Todos los que hemos aceptado a Cristo somos familia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, significa que somos hijos de desobediencia cuando desobedecemos, porque sin Cristo es imposible obedecer. Una persona no puede obedecer cuando no tiene a Cristo, mucho menos el que no tiene
un cambio, un cambio de vida, siempre seguirá desobedeciendo. Y es que cada uno desobedece a hacer lo que más bien le parece, como lo vemos en el libro de Jueces. Entonces, esta naturaleza de hijos de ira viene a corromper la descendencia cuando yo no decido romper con esa cadena de atadura. Y muchas veces, en ese sentido, estamos muertos. La muerte espiritual, la palabra muerte significa separación. Total, cuando usted y yo morimos, el espíritu y el alma, que son invisibles, inmateriales, se separan del cuerpo, entonces estamos muertos. Y espiritualmente hablando, estamos muertos cuando no tenemos la vida de Dios, cuando estamos separados de Dios. Usted puede ver lo que dice Lucas 15:32 con relación al hijo pródigo. El padre lo estaba esperando. Hemos dicho muchas veces que nuestros hijos, cuando se van de casa en una forma arbitraria, en desobediencia, en rebeldía, y no entienden, el padre, bíblicamente hablando, no está obligado a irlo a traer. Y yo lo veo en la Biblia. El papá del hijo pródigo no lo fue a traer. Él estaba esperándolo con los brazos abiertos, como Cristo está esperándolo a usted en esta tarde. Pero el papá no fue. Entonces, ¿qué sucedió? El hijo fue ministrado por Dios y volvió en sí y reaccionó y se acordó que hay un padre que le esperaba, y entonces él volvió a casa. ¿Y qué dijo el hijo mayor? Protestando de este varón o el menor. Vean lo que dice, voy a leer el versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano, le dice el papá al hijo mayor que estaba en casa, este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, porque el hijo regresó a casa. Estaba muerto, pero Dios hizo que él reviviera, retornando a la casa del Padre. Vemos también que la fuente de vida es Dios, según lo que dice el 4:18 de Efesios. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. 4:18, es 4:18. Dice así, disculpe, teniendo el entendimiento entenebrecido. Perfecto. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La vida de Dios es colocada. Por eso Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Porque esa vida que Dios nos da la oportunidad de vivir eternamente. Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el hombre, pero por el pecado murió, lo que le dijo a Adán, y Adán fue quien murió espiritualmente en ese momento. Ahora, si vemos delito, dice ahí en el capítulo 2 que ya leímos, incluye el cruzar límites establecidos, o sea, desviarse del camino correcto. Ese es un delito. Alguien que cae en un delito se desvía de la ley, se desvía de las normas, se desvía de la obediencia, se aparta del consejo del padre, de la madre o del tutor o quien sea. Ese no acata indicaciones y comete delitos, y eso es desviarse, o en otras palabras, está pecando. Y el pecado significa, según el griego, errar el blanco, no pegar directamente a donde quiere, porque falla. Ahora, el concepto de nosotros mismos puede ser muy valioso aparentemente. Un intelectual ateo con una mente muy despierta, un futbolista muy ágil, un artista de cine, una persona muy preparada académicamente, si no tiene a Cristo, está muerto espiritualmente. Sin Cristo,
está muerto espiritualmente. Vemos nosotros entonces que hay una separación. Cuando nosotros estamos sin Cristo, estamos separados de Dios. Y dice Isaías 59, versículo 2. Dice la palabra de Dios: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Oiga, Isaías 59, versículo 2. Lo repito: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Siempre me impresiona aquel pasaje de Isaías 1:15. Me preocupa un poco porque Dios muchas veces no nos escucha, hermanos. Usted puede estar ayunando, clamando, orando, y puede hacer todo lo que quiera. Si no hay limpieza, si no hay una entrega, si no hay un arrepentimiento, Dios no va a oír y mucho menos va a responder. Lucas, solo para un apoyo en lo que estoy diciendo, Lucas 1:15 dice, Lucas 1:15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, ha dicho el Señor. Dejad de hacer lo malo. ¿Por qué no escuchas, Señor? ¿Por qué? Porque hay maldad, porque hay ataduras, hay estorbos, está algo afectando nuestra vida. Y uno puede pasar haciendo tantas cosas, diciendo tantas cosas, y será, ¿por qué no me oye el Señor? ¿Por qué será? Mejor pregúntese, ¿cómo está mi condición delante de Dios? Hay una separación, hay un aislamiento. Entonces, una separación a mi vida, y luego el pecado trae muerte. Por eso dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo aconsejando a las viudas. Vaya que no es mi punto en esta tarde, pero me tocó mencionarlo así. Vea lo que dice, 1 Timoteo 5:6, en el contexto. Pero la que se viviendo está muerta. O sea que los placeres de la vida son deleite para la carne. La carne disfruta. La carne siempre le va a pedir: no vayas a la iglesia. ¿Qué estás haciendo tanto ahí? Descansa, sé cómoda, sé cómodo. Estás enferma, Dios no te sana. ¿Qué le dijo la esposa a Job? ¿Cuántas veces a usted le habrá hablado el enemigo diciéndole: no, hombre, Dios no te va a responder? Además, Dios te ama, donde quiera que estés, Dios te va a responder. Hay que tener cuidado en eso. La palabra de Dios dice: no dejando de congregarse como algunos tienen esa costumbre, bendito el Señor. Ahora, quiere decir que creados fuimos de parte de Dios, salvos para no perdernos. Ahora la pregunta en esta tarde es: si mi naturaleza pecaminosa ha sido cambiada por la gracia cuando yo reconocí a Jesús, ¿cómo es posible, amada hermana y hermano, que habiendo sido creados por Dios, como dice Isaías 43:7, a los que formé, a los que llamé, para mi gloria los he llamado? ¿Cómo es posible que yo me pierda? ¿Cómo es posible que usted y yo no entendamos esto? No es posible que se pierda la creación de Dios. Satanás no puede contra Dios, ni podrá jamás, pero puede contra su creación, puede contra usted y contra mí. Satanás es más poderoso que yo, pero no más que Dios, porque Dios es todopoderoso.
Entonces yo no puedo, hermano, hacer nada. Y ni Satanás puede hacer nada si no le pide permiso al Señor. Así es que Dios es soberano. Por lo tanto, hermana y hermano, usted está escondido, escrita, esculpido. Usted es como la niña de sus ojos, está en las manos de Cristo. Jesús allá le tiene a usted espiritualmente hablando, solo esperando que llegue. Estoy presente, aleluya, bendito el Señor. Así es que si nos enfermamos y nos morimos para Él, morimos, ¿verdad que sí? Debe haber una convicción plena en mi vida de esto, porque de lo contrario voy a hacerle berrinche al Señor y no voy a aceptar su voluntad. Hermanos, es importante, otro punto importante en esta tarde es que la naturaleza humana es caída. Romanos 5:12 lo dice, porque cuando Dios creó al hombre, lo creó santo y puro, pero como todos pecamos, cada uno va a entregar su cuenta, hermanitos. Dice, por tanto, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En ninguna parte el apóstol Pablo ha dicho que Adán es cabeza de la creación. Todos tenemos participación en el pecado. Así como todos tenemos la libertad de elegir, la libertad de decir, el libre albedrío, Dios quiere salvarnos a todos, quiere salvarnos a todos, pero todos no tenemos o no tienen la voluntad de aceptarlo. Por lo tanto, vemos que cada uno tiene su pecado. Por eso dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos también dice el apóstol Pablo, mas siendo justificados de gratis mediante la redención que es en Cristo Jesús, entonces es un regalo, pero que no merecemos, que es la gracia, pero la gracia ha cambiado mi naturaleza cuando yo he aceptado el perdón de parte de nuestro Dios. Hay deseos en nuestro cuerpo como el comer, dormir, y esto puede convertirse en algo malo, hermanos. Se puede volver glotonería y es pecado. Hay excesos que nosotros cometemos y esto nos arrastra a caer en pecado. Debe de haber un equilibrio, un balance, y eso está en la palabra de Dios. Por lo tanto, muchas veces hay mucha pereza, hay apetito sexual. Esto es, el sexo no es pecado dentro del matrimonio, pero cuando hay un apetito sexual, la concupiscencia que hay en mi naturaleza, sale en defensa y hace que la persona caiga en pecado. Entonces entra en lujuria. ¿Qué es la concupiscencia? Un deseo, un apetito que lo arrastra a perder el valor y desvalorar a quien está en ese momento dentro del marco del matrimonio. Y estas cosas son sumamente dañinas. Cuando yo como esposo adultero, mi esposa y yo somos un solo cuerpo, le hago a ella pecar. Esa no es una doctrina que me la estoy inventando, esa es parte mía, que quiere mi opinión. Pero si usted va a la Biblia, somos un cuerpo. Eso dice la palabra, y los dos serán una sola carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero este sentido de ordenamiento, Dios instituyó la familia. Y yo doy
soy parte de esto. Yo tengo una obligación, yo tengo una responsabilidad. Mis hijos son aquellos que Dios me dio como herencia y yo voy a responder un día delante de Dios. De igual manera es con el matrimonio. Entonces hay cosas que fácilmente uno cae en el pecado y esto se vuelve un rechazo de la verdad de Dios. Muchas veces la mentira se llega a creer como verdad. No se divide. La verdad, no hay dos, tres verdades. Hay una sola verdad y esa es la verdad, que es Cristo Jesús. Así que, hermanos, es importante que entendamos que nuestra naturaleza ha sido cambiada. ¿Por qué es que estamos nosotros en problemas? Porque seguimos todavía con aquella vieja naturaleza. El hombre viejo no ha querido salir de mi interior y seguimos con esa tendencia. Entonces, lo que llegamos a hacer en Cristo, hermanos, ¿qué llegamos a hacer en Cristo? Vea lo que dice el versículo 10 de siempre la carta a los Efesios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y de ahí en el griego aparece la palabra poema. Entonces nosotros somos como un poema, alguien que desarrolla una obra. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios ya las preparó antes de la fundación del mundo. Usted y yo estábamos ya en el plan de Dios. Nosotros estamos, hermanas y hermanos, ya preparados de parte de Dios para salvación. No hay una predestinación en el sentido de que hay salvos y no salvos, porque todos somos predestinados en Cristo Jesús. Jesús es para nosotros la vida. Por lo tanto, yo no puedo ser transformado, no puedo ser cambiado. Mi naturaleza pecaminosa, la carne es carne y hay que darle muerte. Jesús le dio muerte en la cruz del Calvario. Él decidió venir a esta tierra, dar su vida por nosotros. Por lo tanto, ahora llegamos a hacer esto en Cristo. Los que creen en Él, recibimos la vida de Dios. Mire lo que dice el versículo 2:6. Los que recibimos la vida de Dios, ya no estamos en aquella concupiscencia, ya no estamos en aquel lacre, ya no estamos en el arrastre. Y es más, dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, con relación a la concupiscencia, voy a tal vez retrocederme una palabrita ahí porque siento la necesidad de decirle esto, que hay en nosotros entonces que no puede ser martillada en el yunque sino con la sangre de Cristo. Es difícil, mire lo que dice, vean lo que dice Santiago 1:14, y es con relación al pecado, con relación a que no podemos tener la vida de Dios si no hacemos lo que la Biblia dice, sino que cada uno es tentado. Bueno, sí, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ninguna persona peca porque puede solo decir, bueno, yo peco solo por pecar. No. La culpa que nosotros tenemos, podemos nosotros decir que podemos recibir, algunos decimos, he sido probado por el Señor y caí. No es así. El diablo tienta, Dios prueba a sus hijos y le echamos la culpa al enemigo. No es el enemigo, es mi carne. Si no hemos resucitado, como dice 6:6 de Romanos, no hemos muerto con Cristo, no podemos resucitar con Cristo, hermanos. Es una ley, tenemos que morir con Cristo. En el contexto habla del bautismo. Si morimos con Cristo, resucitamos con Cristo. Usted no puede participar de la cena del Señor si no ha resucitado con Cristo.
Usted no puede participar de este momento glorioso donde se refleja el pasado, presente y futuro de mi vida si no ha entregado su vida totalmente al Señor, si no ha pasado por aguas bautismales, si no ha dado un paso de obediencia. Siempre está arrastrándole el interior en nosotros. Entonces, ¿para quiénes son las bendiciones de Dios? Para los que creen. Para el que cree todo es posible. Jesús se lo dijo a Marta: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. María ya creía, Marta estaba trabajando, pero Marta no creía. Jesús le dijo: si crees, usted debe de creer que debemos de confiar en el Señor. Deposite su vida totalmente, descanse en el Señor. Dejemos que la gracia de Dios me cubra. Yo quiero pedirle gracias a Dios para presentarme bien ante usted. Yo quiero pedirle gracias a Dios ya no para salvación, porque hay tipos de gracia. La gracia como salvadora, o sea, la gracia como salvación, que es el regalo divino. La gracia que Dios me da para agradarle a usted. La gracia que yo quiero para atender delante de Dios, para que Él vea bien mi vida con sus ojos. ¿Qué es lo que pasó con Jesús? Dice Lucas 2:52 que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Pregunto en esta tarde, ¿cómo está su vida? ¿Ha crecido? ¿Ha cambiado? ¿Ha sido regenerada, regenerado? ¿Ha aceptado que Dios puede transformar su vida? Si esa naturaleza pecaminosa no puede cambiar si no es por la gracia de Dios. Entonces, cuando yo recibo de Dios esa gracia, mire, qué lindo es cuando dicen: esta hermana, este hermano, qué espíritu tiene, ¿verdad? De trabajo, de servicio, qué agradable. A veces Dios pone en el corazón de las personas ese reconocimiento a nosotros. Y ese es un gran privilegio, hermano, pero eso lo hace la gracia. La gracia de Dios le da un buen trabajo, la gracia de Dios le da buenos regalos, la gracia de Dios le guía por la senda de justicia, la gracia de Dios muestra que usted ha cambiado en su naturaleza, ya no es el mismo, ha cambiado, y la gente dice: vaya, ya cambió, y esperemos, y entonces dice Pablo, mantengamos, 5:1 de Gálatas, dice que estemos, el que mira que esté firme, que no caiga, mantengámonos en ese caminar. Muchas veces estamos como en la cuerda floja. Usted sabe, alguien que camina, ¿quiénes han ido a los circos? No lo sé. ¿Será pecado? Yo no lo sé, porque hay vulgaridades ahí. Por eso no se puede ir, no se debe ir, más bien dicho. Ese es otro tema. Pero el que va, ¿ha visto que ese hombre que va con una gran regla larga y va sobre la cuerda, caminando, caminando, caminando? Su sostén es esa vara, eso que lleva en sus manos, es lo que le da el equilibrio. Y él no mira para abajo porque se marea, él mira hacia el frente hasta que llega al final. Usted y yo debemos caminar hacia el frente para llegar a la meta final, como Pablo lo dijo: he ganado la buena carrera, he peleado la buena batalla y he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona de justicia. Pero si esta carne me está estorbando y no ha sido entregada, no ha sido sacrificada, por eso Pablo dice en Romanos 12:1: cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si usted y yo no presentamos estos cuerpos para que sea sacrificada esta carne delante de Dios, seguiremos en la misma tendencia pecaminosa y la gracia de Dios estará invalidada. Pero qué lindo es ver un pueblo santo, qué lindo es ver un pueblo cambiado, un pueblo restaurado. Bendito el Señor. Recibimos la vida, lo que dice 2:6, recibimos la vida de Dios. Efesios 2:6 lo dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted y yo estamos ya en el cielo. Nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Vamos hacia la patria celestial, caminemos hacia la Canaán celestial. Josué pasó por el Jordán hacia la tierra prometida. Usted y yo pasemos de esta promesa
a la Canaán, a la tierra prometida que es en Cristo Jesús. De lo contrario, hermanas y hermanos, si no tenemos esa esperanza de gloria, puede ser que se pierda nuestra buena intención. Biblia, salvos por gracia, ese es el regalo de Dios, no es por obras, no es por obras. Los grandes millonarios han hecho grandes donaciones, la gente hace obras y qué bueno que les sirva, pero por más que haga, por más que dé su cuerpo a ser quemado en la hoguera, por más que haga cualquier cosa que hagamos, no ganamos la salvación la ganó Cristo y ese es el problema. No basta solamente con creer en Cristo, decir yo creo, hay que reconocer que Él dio su vida en la cruz del Calvario por mí, entonces yo estoy en lo real, en lo seguro, porque Él me cambió, Él me transformó, Él me salvó, Él me redimió. Ahora sí, eso es lo que Él quiere, que yo valore su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Si no valoramos esa muerte en la cruz, por más que creamos, como la gente dice, sí, yo creo en Dios, yo creo en esto, creo en lo otro, no le vale, porque hay que aceptar la muerte expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por usted y por mí, amada hermana y amado hermano. Estamos unidos con Cristo, mediante ese plan perfecto. Dios, mire, es que qué lindo como dice 5:2 de Efesios, con relación a que estamos juntamente con Cristo. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 5:2 de Efesios. Se entregó a sí mismo por usted y por mí. Es una ofrenda para Dios. Gloria a Jesús. No solo el que cree, digo, sino que debe aceptar que la muerte de Cristo fue para eso. Hay una diferencia en eso. Y es que, hermanos, dice 5:24 siempre de Efesios. No, vamos a Gálatas. 5:24 de Gálatas, con relación a que Cristo murió por nosotros, pero yo debo de morir en la carne. Dice, Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Los que son de Cristo, ¿quiénes somos de Cristo aquí? ¿Verdad que sí? Todos podemos decirlo. Si todos lo decimos y lo confesamos, hemos crucificado la carne con nuestros deseos, estos impulsos carnales, esa inclinación al pecado. Le damos mucho valor y aceptación. Pero yo tengo mi propio compromiso con Dios. Por lo tanto, si somos hechura suya, ¿qué estamos haciendo, hermanos, para Dios? Concluimos. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Pero ahora que hemos resucitado en Cristo, Dios ha preparado buenas obras para nosotros, para que andemos en ellas, hermanos. El contraste es absoluto. Por lo tanto, la nueva vida en Cristo se tiene que percibir en nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí realmente percibimos la nueva vida que Dios nos ha dado? Entonces, si es así, usted puede ponerse en pie en esta tarde y darle gracias al Señor y vamos a orar. Bendito el nombre del Señor.